Proyectos de obra civil. Módulo profesional. Desarrollo de proyectos de obra lineal. Unidad didáctica 02. Elaboración de propuestas y alternativas de trazado. En el siguiente vídeo nos centraremos en explicar las principales vías de comunicación, así como el diseño de proyectos en carreteras. Los objetivos de aprendizaje serán conocer las leyes, reglamentos y normativa aplicable, búsqueda y análisis de la información y documentación necesaria, así como la identificación de necesidades. Nos centraremos principalmente en el diseño de las vías de comunicación como son las carreteras y las vías de ferrocarril. Diseño de proyectos de carreteras. Según la norma 3.1 y C, se distinguen los siguientes tipos de proyectos de carreteras. Proyectos de nuevo trazado. Son aquellos cuya finalidad es la definición de una vía de comunicación no existente o la modificación funcional de una en servicio, con trazado independiente que permita mantenerla con un nivel de servicio adecuado. Proyectos de duplicación de calzada. Son aquellos cuya finalidad es la transformación de una carretera de calzada única en otra de calzadas separadas, mediante la construcción de una nueva calzada, generalmente muy cercana y aproximadamente paralela a la existente. Proyectos de acondicionamiento. Son aquellos cuya finalidad es la modificación de las características geométricas de la carretera existente con actuaciones tendentes a mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de circulación. Proyectos de mejoras locales. Son aquellos cuya finalidad es la adecuación de la carretera por necesidades funcionales y de seguridad de la misma, modificando las características geométricas de elementos aislados de ésta. Y por último, proyectos de actuaciones específicas. Es aquel cuya finalidad es la mejora de algún elemento constitutivo de una carretera en servicio, por ejemplo, el firme, el drenaje, la señalización, balizamiento, sistemas de contención, iluminación, plantaciones, etc. Factores para el diseño de carreteras. A la hora de plantear el trazado de una determinada vía, existen multitud de factores que influyen en mayor o menor medida en la optimización del mismo. Entre los más relevantes se encuentran los siguientes. La comodidad para la conducción, que refleja la calidad que ofrece la vía por la que circula. Depende de la velocidad permitida, las transiciones de curvas, la existencia de demoras de tráfico lento, etc. Seguridad de la vía, desde un punto de vista de trazado, que se ve afectada por la visibilidad, la variación armónica del trazado, la sección transversal adecuada, la evacuación de las aguas, etc. Economía de la construcción y el mantenimiento, determinada por el volumen de movimiento de tierras, la construcción de obras de paso, puentes y túneles, las características de terreno, etc. Y el impacto ambiental, producido por la presencia de la carretera y por las obras para su realización, que pueden alterar notablemente el paisaje, la creación de barreras para el paso de animales, la alteración de los cursos de agua, etc. Geometría de diseño. A continuación, y basándonos en la instrucción de carreteras en la norma 3.1, en la que nos explican el trazado de las mismas, explicaremos el trazado en planta, las rectas, las curvas circulares y las curvas de transición, así como el trazado en alzado, las rampas, las pendientes y los acuerdos verticales. Según la instrucción de carreteras, la norma 3.1, explica el diseño del trazado de una carretera y la normativa que debe seguir. Entonces, este documento lo realizó lo que es el antiguamente el Ministerio de Fomento y tiene este diseño. Tiene un índice en el que nos explica la denominación de las carreteras, las clases y tramos de carreteras, tipos de proyectos, vías de consideración de la carretera, elementos funcionales. Hay un capítulo 3 en el que nos habla de la velocidad y la visibilidad. Esto es bastante importante. La visibilidad de parada, visibilidad de adelantamientos, las distancias que lo rigen. Y vamos a lo que es el trazado en planta. El trazado en planta, en la instrucción de carretera, nos indica tanto la norma que rige las rectas, las curvas circulares y las curvas de acuerdo, ¿vale? Y cómo estas deben ser calculadas para un diseño de una carretera en el que sea
seguro y cómodo en la conducción. Vamos al capítulo 4 en el que aparece el trazado de carreteras. El trazado en planta, perdón. Vale. Nos explican las rectas y nos indican las longitudes mínimas y máximas que deben tener estas rectas. Vale. Para ello nos tenemos que basar en estas expresiones en las que nos indica la longitud mínima para una recta en S, la longitud mínima para una recta en O y la longitud máxima de cualquier carretera. Vale. Estas longitudes mínimas en S y en O significa en S cuando tenemos la recta en medio de dos curvas circulares de diferente sentido. Y esta longitud mínima de una recta en O significa cuando tenemos una recta entre dos curvas circulares de igual sentido. ¿De acuerdo? Realmente esto lo tenemos más detallado en el siguiente cuadro, en el que nos aparece la velocidad de proyecto en la que estamos diseñando esa carretera, las longitudes mínimas en S, las longitudes mínimas en O y las longitudes máximas, aquí ya calculadas. ¿De acuerdo? Si seguimos bajando, nos encontramos ya en el apartado de curvas circulares. Esto es lo mismo. Hay unas tablas, ¿de acuerdo? Sobre todo esta, la que más nos interesa, que es la relación de velocidad de proyecto con el radio mínimo y el peralte máximo que puede tener esa curva circular. En este caso, anteriormente la norma nos indica los grupos de carreteras que existen. Está el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿De acuerdo? El grupo 1 y 2 habla de autovías y autopistas, el grupo 3 son de carreteras convencionales, de manera general. Entonces, según la velocidad de proyecto, como tenemos aquí a la izquierda, según el grupo 1, el radio mínimo que tiene que tener esa carretera para una velocidad de proyecto de 140 o de 130 son estos valores. Para la de 140 serán 1050 metros y la de 130, 850. ¿De acuerdo? Así como su peralte máximo, es decir, no puede superar este peralte, 8% y 8%. Lo mismo ocurre con la carretera del grupo A2, el grupo 2, en el que nos indican las carreteras A de 120, A 110, A 100, A 90, A 80 y C100. ¿De acuerdo? Y después vamos al grupo 3, que son las convencionales, una C90, C80, C70, C60, C50 y C40. ¿De acuerdo? Siempre igualmente con su radio mínimo, que serían estos, y los peraltes máximos permitidos según la norma. Igual, sus radios mínimos, siempre en metros, y los peraltes máximos según la norma en tanto por ciento. Si vamos un poco más abajo, nos encontramos con lo que es la normativa para las curvas de acuerdo, comúnmente llamado clotoides. ¿De acuerdo? Indica siempre la expresión característica de esta clotoide, en la que nos aparece lo que es el parámetro de la clotoide, ¿de acuerdo? A cuadrado, que es igual al radio de la curva por la longitud, ¿de acuerdo? De esa clotoide, ¿vale? De la curva entre el punto de inflexión, ¿vale? Y el punto de radio, ¿de acuerdo? Entonces, según esta expresión, nos facilitará el cálculo de esa clotoide, ¿vale? Realmente la norma te explica con diversos diagramas exactamente qué es la clotoide, ¿vale? Y todos los parámetros de esa clotoide. Como se ve, las clotoides son antes de la curva circular y después de la curva circular. Vale. Un poco más abajo nos habla de lo que es el estudio de esas clotoides, ¿vale? Esos parámetros, ese parámetro A y esa longitud mínima. Lo hace desde 4 puntos de vista, siempre siguiendo la misma expresión, ¿vale? Nos halla una mínimo que tiene que tener esa clotoide. Esos 4 parámetros serían la limitación de la variación de la aceleración centrífuga en el plano horizontal, en el que nos da una expresión para poder calcularla, ¿de acuerdo? La limitación por transición de peralte, en el que igualmente nos dan unas expresiones para poder calcularlas, esa mínima. Las limitaciones por condiciones de percepción visual, lo mismo en el que también nos dan unos parámetros para conseguir esa A mínima y esa longitud mínima, ¿de acuerdo? Sabiendo la longitud mínima conseguimos la A mínima, ¿de acuerdo? Y así como los gráficos para esos parámetros. Vale. No nos vamos a entretener mucho más en lo que es esta parte de la norma y vamos directamente a lo que es el trazado en alzado de la norma, de lo que son el trazado en alzado de lo que es las carreteras, la norma que la rige. ¿De acuerdo?
El trazado en alzado tenemos dos componentes que son las rasantes, ¿de acuerdo? Y las curvas parabólicas. Según lo que la inclinación de esas rasantes, siempre hay unos valores máximos y mínimos, en las que nos dice que según la velocidad del proyecto, en kilómetros por hora, nos indica que la rampa o la pendiente máxima, de acuerdo, de esas rasantes serán de 4 o de 5. Realmente la tabla 5.2 es mucho más detallada. Nos aparece la velocidad del proyecto y la inclinación máxima, ¿de acuerdo?, que tiene que tener esa rampa o esa pendiente. ¿De acuerdo? La norma siempre nos da algunas excepciones, como es en este caso, ¿de acuerdo? Que también nos indica el porqué de esas excepciones. Pero son casos muy, muy concretos, muy puntuales. ¿De acuerdo? Como os he dicho, dentro de lo que son los parámetros de lo que son el trazado en alzado, nos encontramos también lo que son los acuerdos verticales. ¿De acuerdo? En lo que se rige principalmente por esta ecuación, que es la ecuación de la parábola, en el que vemos que realmente hay un parámetro nuevo, que es el KV, ¿de acuerdo? Que ese KV es el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, denominando comúnmente es un parámetro, ¿de acuerdo? Y cómo se calcula ese parámetro, así como la referencia geométrica, gráfica, de esos acuerdos verticales, que es cada dato, ¿de acuerdo? La inclinación de la rasante, en este caso de la rampa, la inclinación de la pendiente, de la rasante pendiente, ¿de acuerdo? Y todos aquellos parámetros que nos hacen falta, como el tau, como vemos aquí, ¿de acuerdo? La x, que también la vemos en esta ecuación, ¿de acuerdo? La y, que sería esta, ¿de acuerdo? Y todo lo que es geométricamente lo que significa estas ecuaciones. Como también os hemos dicho antes, siempre habrá unos parámetros mínimos de esas curvas de acuerdo verticales, en las que los encontramos en esta tabla, en la 5.3, ¿vale? En los que aparece una velocidad de proyecto cuando se trata de acuerdos convexos y cuando se trata de acuerdos cóncavos. Según estas gráficas, esta gráfica de aquí, es decir, esta curva de aquí, esta parábola, perdón, sería un acuerdo convexo y este de aquí sería un acuerdo cóncavo. Entonces, según esa geometría, tendremos que la KV, ¿de acuerdo?, con visibilidad, visibilidad de parada o de adelantamiento, tendremos una OKV diferente, dependiendo del grupo de la carretera en la que se encuentre. Así como también de los acuerdos cóncavos. Tendremos una KV, ¿de acuerdo?, para lo que es la visibilidad de parada y la visibilidad de adelantamiento.